Erich von Manstein fue uno de los más grandes estrategas militares de la Segunda Guerra Mundial y un héroe para la Alemania nazi. Su carrera militar se caracterizó por una serie de valerosos y heroicos actos que hicieron una gran diferencia en el resultado de la guerra. Nacido en 1887 en Prusia Oriental, Manstein provenía de una familia de militares de larga tradición. Comenzó su carrera en el ejército alemán en 1906. Como oficial de artillería, durante la Primera Guerra Mundial, luchó en el frente occidental, y en 1918, fue capturado y hecho prisionero de guerra. Después de la guerra, Manstein permaneció en el ejército y continuó ascendiendo en las filas. Se convirtió en un experto en tácticas de tanques y fue promovido a general en 1936. En 1940, fue uno de los principales arquitectos de la invasión alemana de Francia, liderando la 38ª División de Infantería Motorizada en la batalla. Pero fue durante la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, donde Manstein demostró su verdadero heroísmo. En 1941, fue nombrado comandante del 56º Ejército de Panzer, y lideró a sus tropas en una serie de victorias decisivas contra el Ejército Rojo. En agosto de 1942, Manstein fue llamado a tomar el mando del 11º Ejército alemán, que estaba atrapado en el cerco de Stalingrado. A pesar de la desesperada situación en la que se encontraba, Manstein desarrolló un plan audaz para romper el cerco y rescatar a sus tropas. En lo que se conoció como la Operación Tormenta de Invierno, Manstein lideró un ataque sorpresa contra las fuerzas soviéticas que rodeaban a sus tropas. Utilizando una combinación de tanques, infantería y aviación, Manstein logró romper el cerco y evacuar a la mayoría de sus soldados. Pero su valentía no se detuvo ahí. En la primavera de 1943, Manstein lideró la Operación Ciudadela, un intento de recuperar el control de la iniciativa militar en el frente oriental. A pesar de que la operación fue en última instancia un fracaso, Manstein demostró una vez más su habilidad táctica y su coraje en el campo de batalla. En 1944, Manstein fue nombrado comandante del Grupo de Ejército Sur, que estaba encargado de defender el frente oriental contra el avance soviético. A pesar de estar en clara desventaja numérica, Manstein lideró a sus tropas en una serie de audaces contraataques, que detuvieron el avance soviético y permitieron que el ejército alemán recuperara terreno. Pero su carrera militar no estuvo exenta de controversias. En 1944, Manstein fue acusado de no tomar medidas para detener la masacre de judíos en Ucrania, y fue relevado de su cargo. Después de la guerra, fue juzgado por crímenes de guerra y condenado a 18 años de prisión, pero fue liberado en 1953 debido a problemas de salud. A pesar de las acusaciones en su contra, Manstein sigue siendo recordado por muchos como uno de los más grandes estrategas militares de la Segunda Guerra Mundial. Sus tácticas innovadoras y valentía en el campo de batalla hicieron una gran diferencia en el resultado de la guerra. Y sus logros militares siguen siendo estudiados y admirados por los historiadores militares de todo el mundo. Además de su habilidad táctica, Manstein también era conocido por su carisma y liderazgo. Era un comandante respetado y admirado por sus tropas, y a menudo se preocupaba por su bienestar. En una ocasión, ordenó que se construyera un hospital de campaña para atender a los soldados heridos durante una batalla, a pesar de que esto significaba sacrificar recursos que podrían haber sido utilizados para fines militares. Manstein también tenía una gran pasión por la historia militar y la teoría militar. Escribió varios libros y ensayos sobre el tema, incluyendo su famoso libro Verlorene Siege, en el que analizaba las derrotas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. En resumen, Erich von Manstein fue uno de los mayores héroes militares de la Segunda Guerra Mundial. Su habilidad táctica, valentía y liderazgo hicieron una gran diferencia en el resultado de la guerra. Y sus logros militares siguen siendo estudiados y admirados por los historiadores de todo el mundo. A pesar de las acusaciones en su contra, su legado como uno de los más grandes estrategas militares de la historia es incuestionable. Erich von Manstein diseñó varias tácticas innovadoras y efectivas durante la Segunda Guerra Mundial, que le permitieron a Alemania obtener importantes victorias militares en varios frentes. A continuación, se describen algunas de sus tácticas más destacadas. Blitzkrieg. Esta táctica, que se traduce literalmente como guerra relámpago, fue diseñada para aprovechar la velocidad y la movilidad de las fuerzas alemanas para sorprender y derrotar rápidamente a sus enemigos. La Blitzkrieg implicaba la combinación de ataques aéreos y terrestres coordinados, y el uso de tanques y vehículos motorizados, para penetrar las líneas enemigas y cortar sus comunicaciones.
Planificación detallada de la logística. Manstein fue un gran defensor de la planificación detallada de la logística, y creía que era un factor clave para el éxito en la guerra moderna. Él supervisó personalmente la planificación logística para muchas de las operaciones militares en las que participó, y aseguró que se proporcionara a sus tropas el equipo y suministros necesarios para llevar a cabo sus misiones. El reconocimiento profundo. Esta táctica se refiere a la penetración profunda de las líneas enemigas para destruir sus centros de mando, suministros y capacidad de resistencia. Manstein creía que esta táctica era fundamental para la victoria, y la aplicó en varias operaciones exitosas, como la batalla de Kerch en 1942. El enfoque selectivo. En lugar de tratar de conquistar todo el territorio enemigo, Manstein abogaba por un enfoque selectivo en objetivos clave, como los puertos, los aeródromos y los centros de mando. Al capturar y controlar estos puntos estratégicos, Manstein creía que se podría ejercer un gran control sobre la situación en el frente. El uso de la sorpresa. Manstein era un maestro en el uso de la sorpresa para obtener ventaja en la batalla. Utilizó engaños y distracciones para desviar la atención de sus enemigos y lanzar ataques sorpresa en lugares inesperados. Estas son solo algunas de las tácticas más destacadas diseñadas por Erich von Manstein durante la Segunda Guerra Mundial. Su habilidad para innovar y adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla lo convierten en uno de los estrategas militares más influyentes de la historia.